Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Hoy estamos con la lección número 7, que es claves para la unidad. Joel, ¿qué tú crees? Bueno, esta es una lección muy interesante. Nosotros estamos en un trimestre que estamos hablando acerca de las etapas, el ritmo de las diferentes etapas en la familia. Y la familia comienza con el matrimonio. Y el matrimonio se sella después del noviazgo. Ahora, ¿para qué es el noviazgo? A mi manera de entender, el noviazgo es para poder descubrir si con la persona con la cual pienso casarme puedo resolver problemas. Si descubro que puedo resolver problemas con esa persona, entonces va a haber unidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores y siempre van a surgir problemas. Al saber resolver los problemas, se va a generar la unidad y entonces va a haber una familia o un matrimonio feliz. Comencemos. Hay una ley física que dice que polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Imagínense que cada uno de nosotros es una especie de imán o magneto y estamos tratando de unir los unos con los otros. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que estamos intentando un imposible, porque todos nosotros estamos polarizados de la misma manera. Todos somos pecadores y el pecado, por más que tratemos, siempre nos va a separar. Sin embargo, solo un hombre en esta tierra ha sido polarizado de una manera completamente diferente, y ese es Jesús. En Él no se encontró pecado. Su vida perfecta lo hace suficientemente diferente a nosotros como para atraernos a Él. Por eso fue que Él dijo en una ocasión: si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La única manera de que tú y yo estemos unidos y permanezcamos así es dejándonos atraer por Jesús. Solo por Él y en Él es que nosotros podemos permanecer completamente unidos. Ahora, el hecho de que Jesús tenga la capacidad de atraernos a Él, ¿quiere decir que nos va a atraer en contra de nuestra voluntad? ¿Cómo se aplica este principio para solucionar conflictos entre nuestra familia inmediata, que es en el hogar, o la familia extendida, que es en la iglesia? ¿Qué tú crees, Joel? Bueno, acá hay algo muy importante, porque nosotros podemos decir, yo me siento atraído a Cristo, podemos tener un discurso acerca de Jesús muy lindo, pero en el momento de aplicar los principios de la vida de Jesús o dejar que Jesús viva en nosotros nos imponemos a nosotros mismos y no dejamos que Jesús viva en nosotros. Creo que si tenemos un cristianismo genuino, es imposible que no haya unidad entre dos personas que dejan que Cristo sea todo en ellas. Ahora, aplicando esta ley que yo decía, la ley física, que polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen, aunque nosotros seamos pecadores, muchas veces nos sentimos que somos buenos. Y el hecho de sentirnos que somos buenos nos hace que no sentamos atracción hacia Jesús, porque el único bueno es Él. Eso crea una barrera y inmediatamente nos repele en vez de atraernos a Él. Justamente el pecado es hacernos sentir que somos buenos. Justamente la santidad, que viene como resultado de acercarnos a Jesús, nos hace ver cada vez más imperfectos. No puede haber orgullo, dice Pablo, en la persona que está cerca de Cristo o está en la presencia de Cristo. Así es. La unidad en una pareja y en una familia no tiene que ver con el hecho de que dos personas piensen igual, sino con el hecho de que dos personas tengan el mismo propósito. Hay personas que no entienden esto y se frustran porque piensan que si sus cónyuges no piensan igual a ellas, no hay unidad. Justamente este es uno de los factores más grandes de desunidad en las familias y en la iglesia. Para que haya unidad en la familia y en la iglesia, debe haber tolerancia y aceptación de las formas diferentes de pensar, pero al mismo tiempo debe haber unidad de propósito. Es cuando no hay unidad de propósito que se ve desunidad en las relaciones. Más importante que gastar energías en hacer que otros piensen como nosotros, debiéramos orar para estar unidos con los demás en el mismo propósito. Cuando eso suceda, habrá unidad. Pero entonces ahora quiero hacer una pregunta. Juan, cuando se encontró con Jesús, era orgulloso, crítico, ambicioso y poco tolerante. ¿Por qué llegó a ser uno con Cristo? Judas tenía las mismas características de Juan. Era también orgulloso. Ahora, ¿por qué Judas nunca llegó a ser uno con Jesús? ¿Dónde estuvo la diferencia? Es increíble, eso es muy buena pregunta, porque los dos tenían la misma condición, los dos tenían la misma relación, las mismas oportunidades para crecer espiritualmente con Jesús. Sin embargo, uno la aprovechó y el otro no. Y alguien puede decir, bueno, entonces voy a buscar a mi pareja para que sea la persona más humilde. Y quizás la gente pensaba quizás que Judas era humilde también, y sin embargo no lo era.
Y por eso para mí es tan importante el propósito. El propósito, o sea, evidentemente Judas tenía un propósito diferente al de Juan, aunque empezaron con el mismo propósito. Juan se dejó llevar por el propósito de Jesús y entró en el propósito de Jesús, y Judas nunca quiso aceptar el propósito de Jesús. Tú sabes, pensando en eso, yo creo, los dos primeramente, todos los discípulos de una manera u otra, pensaron que Jesús venía a gobernar en ese tiempo. Pero Juan se dejó cambiar la mente por Jesús. Sin embargo, Judas se quedó en el propósito antiguo y nunca quiso cambiar, que Jesús le cambiara la mente. Y el propósito de Judas parecía muy loable, muy bueno, porque estaba relacionado con Jesús. Pero no, Jesús no estaba en el centro. Así es. Filipenses 2, del 5 al 7, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En otras palabras, Jesús renunció a sus derechos como Dios. Él se renunció a sí mismo, se renunció a su yo, lo que significa no actuar egoístamente para reconciliarnos con Él. Si Jesús hubiera dado lugar al egoísmo, tú y yo no seríamos llamados hoy hijos de Dios. Pablo dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Porque si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, estaremos renunciando entonces a nuestra familia. Pregunto, ¿qué significa renunciar a mis derechos cuando tenemos un conflicto familiar? ¿O qué significa renunciar a mis derechos cuando mi cónyuge comete adulterio? ¿Qué significa renunciar a mis derechos cuando tengo el poder para manipular el voto o un nombramiento de la iglesia? O viceversa, ¿qué significaría entonces renunciar a mis derechos cuando yo soy el afectado por una manipulación o un abuso de poder? Bueno, yo creo que acá es una pregunta muy importante. Yo creo que no podemos renunciar a nuestros derechos. Debemos entregar nuestros derechos a Cristo. Y Cristo va a luchar por nuestros derechos. Eso no quiere decir que renunciar a los derechos vamos a quedarnos callados. No, hay que hablar. Hay que decir lo que pensamos, hay que decir lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal, hay que decir si nos enojamos por algo, por qué estamos enojados, pero una vez que nosotros decimos, expresamos, le entregamos nuestros derechos a Jesús. Y Jesús se encarga de defenderlos y los defiende de una manera correcta, porque Él sabe cuándo nosotros, al defender nuestros derechos, no nos vamos a alegrar como si fuera una venganza, sino que realmente nos vamos a alegrar de que Cristo haga la diferencia en una situación difícil que estamos enfrentando. Ahora, yo recuerdo el sábado pasado, me parece que fue, estuviste un tema y terminaste tu sermón contando una historia personal de un profesor que te estaba haciendo la vida imposible en la escuela. Tú tenías el derecho, por así decirlo, de reclamarle a ese profesor lo que estaba haciendo, porque era una injusticia lo que estaba haciendo contigo. Incluso tenías el derecho de llevarlo a mucho más arriba y denunciarlo o algo así. Sin embargo, no lo hiciste. Eso es lo que yo pienso que significa renunciar a mis derechos. Es poner a un lado esa actitud de que yo tengo el derecho de hacerlo, pero por tal de reconciliarme contigo, yo voy a ti, te pido perdón y trato de reconciliarme. ¿Me entiendes? Correcto. La sumisión de la cual habla la Biblia no es forzada, sino voluntaria. Y no solo es necesaria para el matrimonio, sino para todas las relaciones. ¿Cómo podemos saber si una persona es sumisa o no? Escucha bien, si una persona quiere controlar a otras, esa persona no es sumisa. Por ejemplo, si un cónyuge quiere controlar al otro cónyuge, la persona que desea controlar no es sumisa. Lo interesante es que la persona que desea controlar a otra es la que siempre exige sumisión. Cuando veas a alguien exigiendo sumisión, es porque esa persona no está dispuesta a amar. Y justamente esa será la persona que esté menos dispuesta a someterse. Las personas que aman hacen que otras personas se sometan voluntariamente a ellas, porque todos los que aman son los primeros en someterse. Pregunto, ¿podríamos decir que el verdadero amor es sometimiento? Y si el verdadero amor es sometimiento, ¿podríamos decir que Dios se sometió a nosotros? ¿Crees que con la encarnación de Jesús Dios nos sometió a nosotros o Dios se sometió a nosotros? Pregunto, ¿cómo podríamos definir lo que es compromiso? ¿Qué significa ser una persona descomprometida? ¿Qué relación hay entre el descompromiso y el egoísmo? ¿Qué tú crees, Juan? Bueno, ¿qué significa, qué es el compromiso? El compromiso para mí es
estar dispuesto a hacerme responsable de los frutos de una relación. La persona que no quiere comprometerse no quiere entrar en relación con ninguna cosa, hasta cosas materiales, porque yo puedo tener un compromiso con el trabajo, pero no quiero hacerme responsable de los frutos de ese compromiso, entonces no me comprometo. Hay gente que no se compromete con un horario, no se compromete con... Y después está el compromiso con las personas, o sea, las personas, por ejemplo, que deciden algo, o por ejemplo en un matrimonio, hacemos acuerdos, y el compromiso implica que nadie me tiene que controlar para yo hacerme responsable de los acuerdos que hice con una persona. En cambio, la persona descomprometida tiene que estar, pero no me dijiste nada, lo que pasa es que nadie me lo recordó. No, o sea, esa es una persona descomprometida. Yo pienso que una persona que no se compromete es porque quiere solamente sacar lo bueno de la relación, no lo malo. Como no le gusta pasar por las cosas malas, no se compromete. Y al no comprometerse solamente aprovecha lo bueno. El descompromiso es una manera de no querer pasar por el sacrificio, porque todo compromiso implica sacrificio de uno mismo. Y por eso termina siendo, el descomprometido termina siendo una persona egocéntrica o egoísta. O sea, por ejemplo, la persona el novio que quiere fornicar sin casarse, porque quiere tener los beneficios del matrimonio sin hacerse cargo de los resultados de estar en una relación matrimonial. Claro. Entonces termina siendo egoísta. Aunque ahora eso está muy de moda y dice, no, eso no tiene nada de malo, no. No, sí, es algo totalmente egoísta y descomprometido. Y para que haya amor, o para que crezca el amor, debe haber compromiso. Ahora, todo este tipo de relaciones así, antes del matrimonio, como son relaciones egoístas, a la hora de tú casarte y querer formar una familia y tener un matrimonio duradero, te va a costar trabajo en tu matrimonio, porque te has adaptado a vivir toda la vida en una relación egoísta. Exacto. Lo que yo siembro lo que siembro en una etapa, la cosecho en la otra. O sea, es una ley de causa y efecto. Claro, hay personas que no tienen estos principios y están viviendo la vida de oído. Y con eso no quiere decir que, digamos, van a cosechar ciertas consecuencias de eso, pero no es como la persona que desafía a Dios porque desconfía de Dios y dice, no, esto no debe ser así porque todo el mundo sigue otra cosa. Esa persona ya no solamente tiene descompromiso, sino que tiene falta de fe, y eso hace que los problemas cada vez sean más grandes. Ahora, para terminar y no dejar a las personas un poco como sin ningún tipo de esperanza, hay personas que quizás no vivieron su vida o vivieron toda su vida con relaciones descomprometidas o relaciones egoístas, teniendo relaciones antes del matrimonio. ¿Quiere decir que su matrimonio está destinado a ser frustrado? Para nada, no. Por eso, Dios nos toma donde estamos y nos lleva a donde Él está. Creo que nadie ha vivido una vida perfecta, y por eso la cuestión no pasa en vivir perfectamente, sino estar creciendo desde el lugar donde estoy hacia el lugar donde Dios está. Y Dios se compromete a darme la fuerza para hacerme crecer. Una vez que una persona comienza a crecer, no importa de dónde Dios lo toma, esa persona comienza a vivir la felicidad. Amén. Llegamos a la conclusión en 5 puntos. 1. No puede haber verdadera unidad entre las personas si primero no hay unidad verdadera de cada individuo con Jesús. 2. Más importante que lograr unidad de pensamiento en una relación es lograr unidad de propósito. 3. Renunciar a mis propios derechos en una relación familiar implica renunciar a mi egoísmo. 4. La sumisión se gana, nunca se exige. Aquel que exige es el que menos quiere someterse. Y 5. Al egoísmo le resulta imposible comprometerse. Llegamos al final de esta entrega de Conceptos Bíblicos. Y la semana que viene nos vamos a encontrar nuevamente con el tema que Alex... El tema es tiempo de ser padres. Un tema desafiante que creo que especialmente aquellos que estamos en la etapa de la paternidad o los que están por llegar a esa etapa, vamos a necesitar escuchar, discutir y dialogar. Recuerda que si quieres mantenerte conectados con nosotros, lo puedes hacer de una manera bien fácil y bien sencilla. Búscanos en Facebook, en YouTube o a través de nuestra página web, sucasachurch.org. Tu misión en este siglo puede comenzar con un clic de comparte.